Muy buenos días para todos en el marco del Día del Libro que celebramos mañana, 23 de abril, y también por los 80 años de nuestra querida biblioteca Augusto Roa Bastos. Estamos dando inicio al conversatorio Asunción y las Siete Colinas, enmarcado dentro de lo que es el ciclo Descubriendo Asunción. En la persona de la directora Marcela Gacigalupo, directora general, damos la más cordial bienvenida a los directores, a cada funcionario municipal que nos está acompañando desde las diferentes dependencias, a los medios de comunicación que se hacen presentes para retransmitir este conversatorio. Así es que a continuación invitamos a la directora a que nos brinde unas palabras de apertura. Muy buenos días. Creo que no solamente por ser el Día del Libro, hay un homenaje que estamos rindiendo gracias a esta generosidad de Pedro que dijo sí en el momento que tirábamos la idea, ¿verdad? Poder conocer más sobre la historia de nuestra ciudad capital, esta ciudad que nos vio nacer a todos los paraguayos, pero que les vio nacer también a todas las ciudades, porque desde aquí fueron a conquistar. Asunción es una ciudad que conquista. Y cuando hablábamos con Pedro, decíamos, ¿cómo encontramos esa historia? Nacía también del equipo de turismo, ¿verdad? Que está aquí presente, y decía, ¿cómo llevamos a un circuito turístico, el circuito de las Siete Lomas? Creo que Asunción se merece eso, pero tenemos que tocar las puertas de aquellas personas que conocen de historia para que podamos no solamente conocer esa historia de Asunción, rendir homenaje a la palabra escrita, rendir homenaje a ese tiempo que Pedro dedicó a conocer más de esta ciudad, de las Siete Lomas, él nos va a contar. Y bueno, también dijimos, ¿por qué quedarnos con ese conocimiento nosotros dentro de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción? Entonces, gracias también a los amigos, a todos los que están apoyando. Aquí le veo a Vicky, con quien estamos realizando un lindo trabajo también para mostrar Asunción no solamente a los paraguayos. Y en nombre del intendente de la ciudad de Asunción, les damos la más cordial bienvenida. Tenemos con gran desafío, con mucha pasión y con una gran adoración a nuestra ciudad capital, darle el renombre, darle el descubrito a Asunción, porque es nuestra capital. Hay una virtud que compartimos todos los paraguayos, inclusive con los hermanos extranjeros, y esa virtud es rendir un homenaje a Asunción. Asunción es una ciudad que une. Asunción es una ciudad en donde te muestra en cada rincón algo de la identidad paraguaya. ¿Es así, Pedro? Así que estamos con muchísimas ganas de escucharte y sobre todo te agradecemos desde ya poder tan generosamente que nos cuentes fruto de esta investigación Descubriendo Asunción. Gracias a todos los presentes y vamos a estar anotando cada cosita y sobre todo el equipo de turismo, ¿verdad que sí? Para construir ese circuito que yo sé que cada paraguayo va a venir a descubrir su Asunción. Muchas gracias. Bien, y el tema que nos convoca, como bien lo dijo la directora, está a cargo de Pedro Gómez Silgueira. El profesor Pedro, que además de reconocido periodista, podemos decir cuántos años ya de carrera, de trayectoria en el diario. 30 años de trayectoria trabajando en diarios, también es profesor en la Universidad Nacional de Asunción, en Uninorte, y sobre el tema que nos convoca solamente tiene 2 libros en su haber, que son de su autoría. Aquí, Descubriendo Asunción, de Editorial En Alianza, 2019, y Asunción Escondida, Las Siete Colinas, de Editorial El Lector, publicado en el 2020, que generosamente Pedro nos va a realizar una donación al término del conversatorio para la biblioteca municipal, que está disponible para todos, por supuesto. Antes de cederle la palabra, nada más quisiera acotar que luego de la exposición, de la presentación, vamos a habilitar un tiempo para todas las consultas, comentarios, anécdotas, ¿por qué no? Todo aquello que pueda enriquecer aún más nuestro conversatorio. Así que muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos y la palabra es toda suya. Buenos días a todos, buenos días señora directora Marcela Gacigalupo,
Veo aquí gente representativa de de las colinas de Asunción, Teresa Pozzoli, acá en primera fila, representante de la Loma Tarumá, el padre Hugo, que está allá, lo veo que viene de una de las colinas más místicas de Asunción, que es donde está la iglesia de la Encarnación. Eh, bueno, de solo hablar de la iglesia de la Encarnación nos da piel de gallina realmente por esa colina. Y bueno, la idea es compartir con ustedes un poco una mezcla de mito y realidad y parte de la historia de Asunción, que es el tema de las 7 colinas. Porque se habla mucho de 7 colinas, de 8 colinas, pero en el momento de la fundación, el lugar donde estuvo la casa fuerte, estaban distribuidas como en un anfiteatro sobre el río 7 colinas, que eran visibles desde ese punto. Entonces, a partir de ahí comienza un poco esto de que Asunción fue fundada sobre 7 colinas, nada más y nada menos que al igual que Roma, como se decía antes, que precisamente ayer Roma cumplió 2777 años, cuando se fundó en el año 753. ¿Por qué son importantes los mitos también en la cultura, en el colectivo de la gente para amar una ciudad? Porque la historia de Roma comienza con un mito, que es el amamantamiento de Rómulo y Remo, de los fundadores de Roma, por una loba. O sea que la historia de Roma comienza con eso. Todos los libros de historia romana empiezan con eso. ¿Y por qué nosotros vamos a despreciar la idea de que Asunción fue fundada sobre 7 colinas o en un entorno de 7 colinas? Tenemos un audiovisual que muestra, que es del proyecto Ciudadela de Asunción, que gentilmente me habían cedido, que quisiera mostrarles, compartir un poco, donde vamos a ver cómo era Asunción en 1811, o sea, cómo estaba nuestra ciudad.
Casa Viola, un poco la manzana de la Ribera donde estamos. Y en el fondo allá siempre se ven las colinas, siempre en la imagen computarizada, en esta recreación, el sector fundacional de la ciudad siempre está rodeado de las colinas que eran visibles, y este trabajo se hizo sobre el plano de Azara. Entonces se puede notar que las calles de Asunción no estaban delineadas, no estaban cuadriculadas, eran zanjones, porque era la ruta normal, el camino normal que seguía el ganado, que seguían las burreras, que seguían las carretas, hasta que vino el doctor Francia y cuadriculó la ciudad. Entonces, hasta la independencia, Asunción era como esos... uno caminaba por esas carreteras arenosas, zanjones, entre piedras, y bueno, entonces vimos lo que era la ciudad en ese momento, ¿verdad? La fundación se produce en el sector de la Loma Cabará, que es un poco, si bien el sitio de la Casa Fuerte en sí había desaparecido por efecto de los raudales, que eran muy torrentosos, las copiosas lluvias y esos raudales que solemos ver y sufrir todavía hasta hoy. Imagínense, en esa época con caminos de tierra dejaban verdaderos zanjones. Entonces se produce la fundación en lo que se llamó la Loma Cabará. No existe un consenso, o no hay datos precisos de por qué se llamó Loma Cabará, pero es probable que haya sido por las cabras que se habrían traído en la primera época y que habrán estado en ese sector, ¿verdad? Bueno, entonces tal vez ese sea el motivo del nombre, el origen del nombre. En esa loma abarcaba también, se nota, aquí vimos el riachuelo, que es el que salvó un sector de la ciudad cuando se produjo aquel incendio en 1541, poco después de la fundación de Asunción, y que se había consumido gran parte de todo el caserío de paja, adobes, taqueos que había en ese momento, ¿verdad? Y se salvó al otro lado de la Loma Cabará, están las baterías de San Jerónimo, que era un sitio de defensa por ser un lugar alto desde donde se divisaba toda la zona del Chaco, donde estaban los payaguás, la que que tenían bastante enfrentamiento con la gente de Asunción, o sea, del fuerte de Asunción en esos primeros tiempos. Entonces eso se consolidó después como una batería de defensa de la ciudad, y sería un poco, es lo que consideramos la otra colina, en este caso la segunda que vamos citando, que es la Loma San Jerónimo, ¿verdad? Donde también se instalaron los astilleros. El Palacio de Gobierno sigue en lo que es la Loma Cabará. De la Loma Cabará queda el barranco que está detrás. Si uno ingresa a la biblioteca del Congreso, va a notar allí un barranco desnudo que se dejó allí. Entonces eso constituía parte del cimiento de la primera iglesia, de la primera hasta la quinta iglesia de la Encarnación, que estuvo en ese lugar hasta aquel incendio, el pavoroso incendio de 1889, que había acabado con la iglesia de la Encarnación y que hizo también que se trasladara a su ubicación actual, donde está desde 1912, ¿verdad? Quedan ahí se instaló después el Estadio Comuneros, que por efecto de una tormenta se había desplomado
en los años 70 y nunca más se reconstruyó en el lugar y eso quedó convertido en lo que hoy es la Plaza Comuneros. Esa plaza también es muy importante porque es como el núcleo original de la ciudad, es lo que queda del núcleo inicial de la ciudad. Y si se hicieran algunas prospecciones arqueológicas en ese lugar, yo creo que encontraríamos bastante elementos relativos a nuestra historia, a los antepasados. En ese lugar también se produjo la primera elección que se había hecho para la elección del gobernador de la ciudad por disposición de la cédula real del 12 de septiembre de 1537, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si vamos pasando al plano de Azara. Bueno, esto es el índice del libro donde yo cito las colinas, que está en este libro más detallado, donde hablamos de las distintas colinas. Cada una de las colinas se va desarrollando un poco la historia, las curiosidades, hechos sucedidos en esas colinas, hechos importantes, interesantes, personajes, y que van marcando hitos culturales e históricos de Asunción. Allí está el plano de Azara. Tiene la lectura, las referencias hacia el lado derecho, y en la letra P dice Piedras de Santa Catalina. La P está allá arriba, está fuera del recuadro. Y el caserío cuadrado que se ve un poco abajo es el convento de la Merced, que está detrás del Hotel Guaraní. Entonces, haciendo una superposición de los planos, las Piedras de Santa Catalina estaban más o menos en la intersección de Nuestra Señora de la Asunción y Aedo, en ese lugar. Y lo que encontré ahí describía que eran como 3 promontorios gigantes de rocas sobre las que crecía un árbol gigantesco. Toda esa zona un poco ya estaba retirado del centro fundacional de la ciudad. Había mucho caruguá, era barro para llegar hasta la Plaza Italia. Había que irse por unos pequeños manantiales, surcos. Entonces, imagínense lo que era en esa época. Lastimosamente, eso desapareció con el desarrollo urbano de la ciudad. Bueno, mencionamos ya en la siguiente presentación. Este plano de Asunción ya es de 1885, después de la guerra del 70, donde muestra la bahía de Asunción, era considerada todavía una laguna. El lugar donde estaban las Piedras de Santa Catalina, dice distrito de Lambaré, muestra como un sitio muy pedregoso, que es el sector que estábamos mencionando recién, ¿verdad? La ciudad llegaba apenas hasta la calle Amambay, que es Gatimí, Rodríguez de Francia. Era la calle más o menos Colón, y del otro lado sería Salto, que es Brasil, creo. Bueno, entonces nos muestra un poco bien accidentado el sector del Mangrullo, que está donde muestra también ubica el cementerio, que era el cementerio de las tropas de ocupación brasileña, aunque ya existía antes un pequeño cementerio allí. Después los brasileños fueron los que consolidaron allí y construyeron un verdadero cementerio, porque enterraban allí a sus oficiales con la idea de llevarlos después otra vez, una vez terminada la guerra y la ocupación de Asunción. Ellos querían repatriar los restos de los oficiales. Había oficiales que
que estaban enterrados allí, que ellos tenían la intención de llevar, no dejarlos aquí en Asunción. Tenemos, ya mencionamos un poco lo que se ve sobre el río. La saliente es San Jerónimo, un poquito más está el sector de la Loma Clavel, donde ahora está el Parque de la Solidaridad y está una institución militar, la Plaza Rodríguez de Francia. Ese era el sector bohemio de Asunción. Hay muchas canciones que ubican ahí, muchas historias, cuentan relatos. La historia de Marcelina Rosa Rivero, que hay en un compuesto. Después estaban ahí los lupanares. Ahí vivió Dora Gómez Bueno de Acuña, que fue la primera poetisa erótica que tuvo nuestro país. Estaba surcado por el arroyo Jardín y el arroyo Jaén, se encontraban por ahí en las cercanías. Y es un sector muy interesante donde ahora está Varadero. Están un poquito más para arriba, está la Loma Cachinga. No se sabe exactamente el nombre, por qué se llama Cachinga, pero en los planos de Asunción posteriores, podemos mirar, avanzar un poco. En el siguiente, hay otros. Esto muestra un poco también 1884. Esta era la Loma Cabará cuando se demolió la incendiada Iglesia de la Encarnación. Es la Plaza Comuneros. Ahora la fotografía está tomada desde el Palacio de López. Ahí se ve el Estadio Comuneros con el Palacio de fondo. Esta es la escalinata, la siguiente, el dibujo es la escalinata que está en la Loma San Jerónimo, que es fascinante recorrer las callecitas que están en el barrio San Jerónimo. Uno se traslada como si estuviera en otra dimensión, como en otra ciudad. La Loma Clavel está todavía esa casa está en la calle Macei y Canonikov, y es una casa del arquitecto Enrique Clary. Es propiedad de un astillero. Entonces se puede visitar ese lugar, incluso, no sé, sería tan lindo para un centro cultural o un museo en ese lugar. Después, en este plano de 1932 figura en el extremo donde gira el río Paraguay, se ve Barrio Cachinga, dice. Entonces se instaló sobre la Loma Cachinga, que es entre la Loma Clavel y en algunos mapas figura la Loma como Loma San Antonio, que es donde está la iglesia de San Antonio, más el Mangrullo, que está un poco más encerrando la ciudad. Entonces ahí se ve un poquito otra vez el cementerio con el viejo camino que llevaba hasta ese cementerio. Se accedía de este lado al cementerio del Mangrullo. El acceso no estaba sobre la avenida Carlos Antonio López, que a principios del siglo XX, cuando se empezó a urbanizar esa zona, era la avenida Asunción. Hay una curiosidad sobre esa avenida también, que dicen que coincide exactamente con la entrada del sol. Es como una diagonal que actualmente termina en la Marina, ¿verdad? Pero marca exactamente la puesta del sol en el equinoccio, ¿verdad? Sería el 21 de diciembre. Nos marca la puesta del sol. Después, el siguiente así se veía el cementerio del Mangrullo. Tenía una capilla en la cima, lastimosamente se sacó cuando se hizo
el tanque de la SAP en ese lugar. Habían quedado cipreses, pero así estaba el cementerio. Este acceso al cementerio es, fíjense que en el fondo se ve el Cerro Lambaré, es decir, el acceso estaba de este lado de la ciudad. Un poco esta es la vista que había del caserío asunceno que estaba detrás de la iglesia de la Encarnación, que es la loma del Bolocue. No pude encontrar referencias ni tampoco algún historiador que me dijera por qué se llama Bolocue. Se sospecha que es por alguno de los propietarios o tal vez una deformación de alguno de los apellidos. Habría que hacer un estudio de título de las propiedades que ocupa la Iglesia de la Encarnación. Eran como 12 parcelas que fueron adquiridas para la construcción de la iglesia. Y la historia que cuentan un poco de cómo se llegó a instalar allí la Iglesia de la Encarnación es que empezaron a buscar, encabezando el mismo presidente de entonces, Patricio Escobar, salían a buscar dónde iban a ubicar la iglesia, la nueva Iglesia de la Encarnación, dónde se iba a ubicar. Pero siempre tenía que estar sobre 15 de agosto, que es el día de la Virgen de la Asunción. Entonces, las posiciones, las ubicaciones de las anteriores iglesias siempre estaban sobre 15 de agosto, subía y bajaba. Una estuvo ahí donde está Unicentro, con su pequeño cementerio. Siempre tenía un cementerio. Por eso que Asunción está llena de poras, porque bueno, todos quedaron los espíritus, y había quedado, cuando se incendió la Iglesia de la Encarnación, tenía el cementerio de párvulos al lado, porque las personas mayores se enterraban dentro de la iglesia. Cuanto más cerca del altar, y más posibilidades de salvarse antes tenían, ¿verdad? Bueno, después con la iglesia de la Recoleta, con el cementerio de la Recoleta, ya se abandonó eso de hacer las sepulturas dentro de las iglesias por una cuestión de salubridad misma. Bueno, esto está en la... perdón, quería comentarles, cuando la decisión de construir la Iglesia de la Encarnación en ese lugar se considera como un hecho milagroso, porque la delegación que estaba buscando de la iglesia junto con el presidente de la República, cuando llegaron a ese lugar, vieron como salían a volar unas palomas, una bandada de palomas que estaba en ese lugar, y también después vieron como una pequeña lluviecita, dice, de unos haces blancos de luz que caían en ese lugar. Entonces eran las señales que tuvieron en cuenta de que ese sitio era místico y que ese sitio podría ser el sitio sagrado donde se tenía que ubicar la Iglesia de la Encarnación. El arquitecto Colombo fue enterrado en el Mangrullo, entonces nunca más se supo de él. Anteriormente cuentan que había una fotografía y había unos planos originales de la Iglesia de la Encarnación que lastimosamente habían desaparecido. Entonces no tenemos una fotografía de Giovanni Colombo, ni tampoco se sabe qué pasó con los planos originales. Esta era la casa de John Whitehead, que era el técnico
era como el superministro de Carlos Antonio López para las obras del ferrocarril, el astillero, todas. Él vivió en esa casa que está en la cima de la Loma Tarumá, México, entre Rodríguez de Francia y República de Colombia. Forma parte de una propiedad privada. Funcionaron allí liceos, academias de danza, gimnasio, taller. Entonces, permaneció, afortunadamente la casa permaneció un poco mutilada porque tenía corredor Yeré, y el propietario se suicidó allí. Entonces, durante la guerra del 70, un poquito después. Y quedó convertido en un lugar donde hay poras. O sea, se le llama la Casa del Pora. Es considerada la Casa del Pora. Y la existencia de muchas plantas de Tarumá en ese lugar hace que tuviera el nombre de Loma Tarumá. Y es toda una cadena de colinas que empezaba en las piedras de Santa Catalina, porque allí hay una pendiente pronunciada que termina más o menos en el Cerrito Antequera, en lo que era el Cerrito Antequera, donde se construyó la escalinata de Antequera, que con muy buen tino urbanístico el arquitecto Alfaro había construido, siguiendo el modelo de ciudades europeas. Específicamente se inspiró en la Plaza de España de Roma, entonces para construir esa escalinata que se inauguró en 1928 más o menos. O sea, Asunción en esa época, imagínense lo que era Asunción, los paseos que tenía, los lugares a los que nos invitaba a concurrir, los monumentos importantes de ese tiempo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Después, no sé qué imagen tenemos. Este es el Cerrito de Antequera, cómo se veía en el momento en que se iba a construir. Es la calle Antequera, y ahí un poco se ve la visión que se tenía desde ese lugar. La vista era de toda prácticamente la bahía. Se veía la bahía, se ven ahí unos árboles gigantes, no sé si habrán sido tarumás o no, pero en esa zona había un montón de esos árboles. Hasta ahora existen árboles gigantescos en la cima de lo que es la Loma Tarumá. Hay muchos aljibes en ese sector que se construyeron en tiempos de la Guerra del Chaco, porque también utilizaban de escondite. Es una zona donde hay mucha arquitectura art déco, aunque modesta, pero es una tipología representativa de lo que es Asunción en esa época. Bueno, no sé, esto es a grandes rasgos la exposición un poco de lo que son las colinas de Asunción, pero más me gustaría un poco intercambiar ideas, preguntas, puntos de vista sobre este tema tan interesante que se podría recuperar para todo un circuito turístico de Asunción. De hecho, algunos puntos son muy visitados y tienen actividades, por ejemplo, la Iglesia de la Encarnación, que está abierta a la gente que puede ir a conocerla, subir hasta el techo, no sé cómo, y desde allí la vista es fascinante, y además hasta se pueden notar creo que le llaman óculo al círculo que está ahí arriba, tiene huellas de balas de la Revolución, porque el que ganaba la cima de la Iglesia de la Encarnación tenía la vista privilegiada en tiempos de revoluciones, y entonces desde allí controlaban bastante. Un dato interesante también de la iglesia es
que se construyó un poco con el aporte de la gente, con los ladrillos que traía la gente, venían en el ferrocarril, se transportaba a pie, en burro, en carretas, y bueno, está ahí la magnífica obra que se puede tener y hasta hoy mantiene un misticismo. Uno entra y se da cuenta de la monumentalidad de lo que es ese templo en su interior. Entonces, está el niñito que se salvó del incendio de 1889, doblemente milagroso porque se incendió prácticamente toda la iglesia menos un sector del altar de donde se salvó la Virgen del Rosario, se salvaron algunas imágenes más y se salvó el niño. Ese niño está en la iglesia de la Encarnación. Después había sido robado ese niño y se volvió a recuperar, creo que en la Chacarita. Entonces, hay muchísimo que hablar de las colinas, de conocer estas colinas de Asunción. Hay todavía en la Loma Clavel algunos locales viejos, como la panadería El Vesubio, había allí cines. Hay unas calles que uno recorre y parece que está en un sector de Italia, porque se ubicaron unos italianos que dice que hablaban de balcón a balcón, eran familias conocidas de esa época, construcciones muy interesantes que se tendrían que mantener un poco, ¿verdad?, en nuestra ciudad así tal cual está. ¿Qué más les puedo decir? Les escucho, a ver si... Entonces queda habilitado el micrófono. Me voy a ir hacia el medio para que nadie diga estoy demasiado lejos para preguntar. Allí ya está un señor. El primer aporte, puede ser alguna anécdota también. Buen día, Pedro. Felicitarte a vos por el hermoso programa Las Siete Colinas. Quería agregar algo más de la Iglesia de la Encarnación. Sí. Realmente es una joya que los invitaría a todos los presentes ir a compartir ahora que se abren las puertas del templo de par en par con este nuevo sacerdote, con ya decir su nombre, el padre Hugo, y no solamente eso, se puede escuchar allá arriba el órgano. Sí. Y entonces, y les digo que hay la Santa Misa todos los días a las 12 y es parte del cielo en la tierra estar en ese lugar en la Iglesia de la Encarnación. Ese es mi aporte y felicitarte, Pedro, por por esta hermosa charla. Y también decir que en 1932, 34, 35 estuvieron ahí los claro. Esa parte también mi aporte. Se convirtió en un hospital de sangre. Era el hospital de sangre durante la guerra del Chaco. Sí, bueno, exacto. Gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Aquí otro señor pidió la palabra. Hola, buenos días a todos. Buen día, Pedro. Bueno. Mi consulta era Colina Tarumá, se llamará. Ahí la Loma Tarumá, sí. Loma Tarumá, que está en la escalina detrás, la propaganda, ¿verdad? Está el Museo de Arte Sacro, ¿verdad? Sí. Y otra pregunta, ¿verdad? Si me podía especificar las 7 colinas, cuáles son, y creo que hay 8 también. Sí. Si me podías nombrar eso, por favor. Se menciona Aguirre, dice que Asunción fue fundada entre más o menos en las inmediaciones de la 8ª colina de Tacumbú, a partir de Tacumbú. Entonces, lo que se sospecha, no tenemos certeza, no tenemos documentación, es que también él contaba el promontorio de Itaputapunta, que está ya en el extremo sobre el río. Pero al hablar de 7 colinas, nosotros un poco nos limitamos al legendario número de 7 colinas y a las colinas que bordeaban el sitio fundacional de la ciudad y que están dispuestas como en un anfiteatro. O sea, si uno mira o se ubica
era como un anfiteatro, uno se ubica allá arriba y ve todo lo que era la ciudad. Bueno, ahora de los edificios ya no se ve, ¿verdad? Pero en esa época, lo que era en esa época, y pudimos ver un poco en el plano computarizado, en base a los planos de Azara, se nota esa disposición en anfiteatro hacia la bahía, hacia el río, donde estaba un poco la parte fundacional misma. Se ve lo que era el riachuelo, donde entraban incluso los barcos, pero ese riachuelo desapareció un poco con las colmataciones, y también se dice que desapareció con los escombros de las casas hechas a demoler por el doctor Francia cuando cuadriculó las calles de Asunción. Y entonces ese sector se tapó totalmente, estaba más o menos, llegaba hasta el Paraguayo Independiente y 14 de Mayo. Según la superposición de los planos, allí llegaba el riachuelo. Era un enorme zanjón, entraban los barcos hasta allí, había embarcación, incluso hace poco se encontraron restos de una embarcación hundida frente a lo que es el puerto, el astillero en sí, y que permanece allí en ese lugar. También cuando se hicieron las excavaciones del puerto se encontraron un montón de objetos, porcelana de distintas nacionalidades, vasijas, había de todo que probablemente confluyeron ahí con los raudales, o la gente fue tirando o iba entre esos escombros. Y también algunas hipótesis de algunos historiadores son señales o vestigios de que era muy activo el contrabando en la época colonial. Contrabando de artículos de lujo, de porcelana y muchas otras cosas, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Muchas gracias. ¿Otra persona? Aquí. Para recalcar nomás que en la Dirección de Turismo hay un producto, justamente un producto turístico que se llama Misterios de la Encarnación, y lo hacemos con la venia del Padre Hugo, que muy gentilmente él siempre nos ofrece eso. Es un evento calendarizado, ya una o dos veces al mes lo sacamos, y según escarbamos nosotros también en la historia, ¿verdad?, que es el lugar más alto, el lugar más empinado del casco antiguo de Asunción, que solamente se ve superado, por ejemplo, dentro del territorio de Asunción, por el Cerro Lambaré. Entonces nosotros rescatamos también esa situación. La colina de la Loma de la Encarnación es una de las más altas, pero le supera el Mangrullo. La colina del Mangrullo es la colina más alta. Incluso en el parque, uno cuando va caminando nota todavía la tosca que se nota al descubierto, porque todo ese sector a partir de San Jerónimo, todo lo que era la Loma Clavel, Cachinga, hasta llegar al Mangrullo, era tosca y era erosionado por los raudales, y era Yuquerití, Yaboray. Hay muchas historias que cuentan los vecinos de que en esos lugares habían pequeñas chacras, se producían muchísimos raptos, porque el Ñanandí era inaccesible, y bueno, tiene muchísima historia. También hay historias trágicas en ese sector que yo rescato en el libro, donde hablo de un lugar que le llaman San Japora, que es la calle Doctor Coronel, que era un gran zanjón, ahora está pavimentado. Y bueno, que había ocurrido en los años 70, antes de los 70, no recuerdo la fecha exacta, está en el libro, en que toda una familia perdió la vida en ese lugar, y los vecinos cuentan que cuando iba a llover avistaban a una pareja caminando en ese lugar porque estaban a punto de casarse.
y murieron los dos en el lugar junto con otros familiares. Sí. Sí. Sí, Clotilde nos puede hablar muchísimo. Buenos Sí. días. Sí, bueno. ¿Están todavía, o sea, retiraron esos cuerpos los brasileños o siguen ahí en el parque de Carlos Antonio López? El cementerio fue desmantelado. En la época del intendente Guyari se habilitó allí el parque, creo que en 1929 más o menos, pero fue un largo proceso porque la municipalidad dispuso que se cerrara el cementerio y se trasladaran todos los restos que estaban allí al nuevo cementerio del sur. El cementerio del sur se creó para trasladar el cementerio del Mangrullo, que ya quedaba muy dentro de la ciudad y estaba muy desordenado. Aparte, lo empinado del terreno hacía que con cada lluvia haya derrumbes y por ahí aparezcan en las calles restos óseos. Lo que cuentan los vecinos es que cuando se excavó el tanque de la ESAP, hoy ESAP, ¿verdad? En esa época era Cuerpo Sana, cuando se excavó allí el tanque, aparecieron un montón de huesos, sacaron pero miles de restos óseos de ese lugar. Si se excava actualmente en algún sector, yo creo que todavía van a salir, porque incluso se suelen notar después de lluvias así algunos vestigios de lo que podrían haber sido algunos cimientos de algunas de las tumbas que están en ese lugar. Y una historia también que se cuenta del cementerio del Mangrullo es que el parricida de Villamorra, Gastón Gadín y Cipriano León fueron los últimos ejecutados con la pena de muerte en el Paraguay y fueron enterrados fuera del cementerio. O sea, no fueron enterrados dentro del cementerio porque como ellos habían sido condenados a muerte por el fallecimiento, por haber asesinado a sus padres, entonces los enterraron fuera. No se sabe después qué pasó, si desapareció o no. Es un misterio como lo que pasó con los restos del doctor Francia, que estaban en la iglesia de la Encarnación, en su emplazamiento en la actual Plaza Comuneros, la que se incendió en 1889, estaban allí, pero de allí habían sido sacados y no se sabe si fueron arrojados al río. Después allí se dice que apareció en Argentina, que el mismo Patiño fue el que robó para que no se profanara. Y hay un montón de historias allí. También hay historias, por ejemplo, en la iglesia de la Encarnación en ese entonces ya estaba prohibida la inhumación de los cadáveres dentro de la iglesia, pero siempre había excepciones. Y ocurrió que falleció el suegro de don Carlos Antonio López y lo enterraron allí. Fue todo un escándalo en la ciudad en ese entonces porque estaba prohibido, pero igual lo sepultaron allí, por ser un Díaz de Bedoya, Viana, era Viana, sí. Sí, yo vivo en Caballero, esquina República de Colombia. Y cuando yo me mudé hace 20 años, me dicen unas amigas, está todavía la cruz ahí en la esquina. Yo no sabía de qué cruz me hablaba, pero haciendo cruz con el departamento donde estoy, hay una casa antigua que se remodeló, que me dijo el arquitecto Rudiani que su padre construyó. Era hermosa, con entrada de carruaje, todas esas casas antiguas. Ahora se remodeló y se hicieron algunas modificaciones. Pero me dijeron que enfrente había una cruz grande y yo no vi nunca. Me pregunto siempre, ¿qué era eso? ¿A qué se debe? ¿Qué pasó? Caballero, esquina República de Colombia. Caballero, esquina República de Al Colombia. costado del edificio Alicante. Bueno, Caballero se sube
de República de Colombia se sube, de modo que hay que respirar bien antes de subir. Hasta ahora hay en varios lugares de Asunción, hay como unas cruces grandes. No, hay más ahora, Algunas por eso me dicen pregunto. salva tu alma. Yo vi en el Mercado 4 y en la zona de Itaputapunta. Por ahí yo creo que estaban todavía. Probablemente es una de esas donde se hacían así los Vía Crucis, o no sé si Teresa nos dice si tiene relación con las danzas que hacían los libertos en la loma. Ese es sobre México, que hacían. Sí. ¿Perdón? Sí. Buenas tardes. Buenos días mejor. Yo estoy tan metida en el tema que ya me parece de tarde. Ay, las burreras. Esa era una campaña espiritual que hizo el santuario del Perpetuo Socorro. Instaló esas cruces en varios lugares, porque en épocas de pandemia, en épocas así puntuales, siempre la espiritualidad se surge, ¿verdad? Porque es como la columna de salvación entonces, no es fanatismo, no es fanatismo, es una columna sobre la que la gente puede edificar su propia fe y su propia esperanza, ¿verdad? Porque sin fe ni sin esperanza te vas al mazo, o sea, Sí, la vida. Permanecen, sí, hay todavía, incluso ahora recuerdo que hay una en donde yo les decía que era el sector que se le llama San Japora, también hay allí una cruz gigante, y en varias esquinas de Asunción permanece. En el Mercado 4, sobre uno de los callejones que sale a General Aquino, a 1 o 2 cuadras de Eusebio Ayala, hay uno y ahí tiene como un oratorio, hay velas, flores, siempre se mantienen esos lugares. Se habla que ahí en Caballero y República de Colombia estaba un oratorio, sí, donde venían la danza de antes, ¿verdad? De las galoperas, porque la Casa Huitequi salía a las 2 calles, sobre México y sobre Caballero, ¿verdad? Después se vendió la parte trasera y está un taller ahora. Pero allí venían las galoperas y las cambala Merced, que eran ya los libertos, ¿verdad? En la época de Carlos Antonio se declaró libertad y entonces danzaban. Y estaba por eso mezclada esa fiesta religiosa popular en honor a la Virgen de la Merced, que se celebraba antes, el 8 de septiembre, y después ya pasó al 24, sí. Venían las galoperas bailando y le llevaban aloja y otra aloja más que nada y otras cositas a los presos, ¿verdad? Porque antes la cárcel estaba ahí donde está al centro, cerca del Colegio de la Providencia, que ahora es detrás de la catedral. Exactamente, sí. Ahora es la Universidad Católica. Y está en el museo, parte Sí. del Museo Bugarim. Ahí mismo. Entonces, después, eso fue mermando esa fiesta religiosa popular, se mantuvo la religiosa siempre, con la Virgen de la Merced, que vino arribando con los conquistadores, fue la Virgen silenciosa que estuvo cuando se hizo el acta fundacional, y acá tenemos como patrona la Virgen de la Asunción, la Virgen de la Merced, que recorrió con las residentas, y tiene todo un relato de milagros que sucedieron con ella recorriendo, y la cuidaban familias hasta que se fue a la iglesia de San Francisco, y ahí está esa imagen de la Virgen que vino con los expedicionarios. Ya. Y bueno, hasta ahí más o menos. Muchísimas gracias por su aporte. Tengo una pregunta, Pedro, no sé si toca en detalle en el libro, pero sí vi en el material audiovisual, igual no sé si tiene relación, hablaban de un monumento o convento de los jesuitas. Es un poco, menciona en las cercanías ya sobre el barranco del río, había una época en que se colocaban unas placas que se hacía con Margarita Durán. Varias desaparecieron. Y por ejemplo, exactamente donde está la estatua ecuestre del Mariscal López,
ahí estaba el convento de los dominicos, que fue el primero que se había instalado en Asunción, porque habían venido ya con los expedicionarios durante la fundación. Y los mercedarios, el convento de la Merced estaba un poco más atrás. El de los jesuitas en este caso estaría, a ver si miramos, no sé si se puede identificar el convento de San Francisco, que estaba hacia la Plaza Uruguaya. Ese es el convento de la Merced, el que está detrás del Hotel Guaraní. Estaba el convento y permanece en el Colegio Presidente Franco. Tiene una pared y una ventana que es totalmente diferente al resto. Y se calcula que son restos de la pared del convento de la Merced que había quedado ahí. Muy bien. En honor al tiempo, una última pregunta o aporte habilitamos para ir cerrando el conversatorio. El convento y el colegio de los jesuitas estaba ubicada en donde actualmente es el Palacio Legislativo, que los jesuitas también parte de su terreno lo donan para la fundación del Real Colegio Seminario San Carlos, ¿verdad? Entonces toda esa cuadra del Poder Legislativo era el Real Colegio Seminario de San Carlos, colegio de los jesuitas, uno de los templos más maravillosos que tuvo Asunción en su momento, y el convento propiamente tal de los jesuitas, hasta su expulsión, 1775. Gracias, padre, por el aporte, ya nos aclaró. Estaba todo cerca, todo muy cerca. Bueno, y para ir cerrando, queremos agradecer al profesor Pedro por su tiempo, por esta brillante disertación, y les pido un aplauso primeramente para él. Gracias, gracias. Y en este momento va a ser entrega de sus libros, los libros de su autoría, a la directora general de Cultura y Turismo de Asunción, la señora Marcela Basigalupo. Sí, para nuestra querida biblioteca municipal, entonces para que puedan utilizar estos libros. Sí, ahí. Muchas gracias, Pedro, por tanta amabilidad, tanta gentileza. Yo creo que a cada uno de nosotros nos vino a generar, ¿verdad?, esas preguntitas que a lo mejor nos surgieron hoy. Cuando hacíamos difusión en las redes sociales, lo primero que nos respondían es ¿por qué hacen a esta hora? Nosotros tenemos ganas de estar, ¿por qué no hacen de tardecita? ¿Por qué no hacen de tarde, de noche? Por ese motivo estamos grabando esto para ir pasando en redes sociales y que quede como un gran evento impulsor para contar la historia. Cada uno tiene una historia que contar, que le contaron, y yo creo que la historia es lo más importante que nos puede pasar a nosotros, no solamente como paraguayos, Félix, te estamos esperando, sino como asuncenos. Para poder pasar a otras generaciones tenemos que reconocernos nosotros, y gracias a los que hacen posible contarnos esa historia. Muchas gracias. Aquí está Félix, gracias, él es el director de la Manzana de la Ribera, y acá Pedro va a hacer entrega nuevamente de los libros. Sí, Félix. Para la biblioteca municipal, los dos libros, un poco donde se desarrollan un poco los testimonios y las historias sobre las 7 colinas. Bueno, a mí me apasiona mucho esta historia. Recogí muchos testimonios de la gente, de los vecinos. Hay mucha versión oral en estos libros, y un poco la historia siempre va evolucionando, y el testimonio oral de la gente es muy importante, porque eso, si no lo escribimos, si no lo transcribimos, se olvida. Y cuando esas personas ya no están, ya no tenemos y ya no nos cuentan. Entonces, la idea de rescatar esa memoria colectiva, esa memoria de la gente,
es muy importante. O sea, la historia no solo son las fechas, los datos cronológicos o los documentos que tenemos en abundancia en el archivo o los libros escritos por otras personas, sino un poco los testimonios de la gente que nos pueda contar. Gracias, Pedro, por tu aporte acá a nuestra biblioteca y también un poco a nuestra ciudadanía, que está siempre ávida de saber los secretos de nuestra ciudad de Asunción, que son muchos. Sí, no. Son muchos, y gracias a vos siempre alguien tiene que ser el responsable de guardar esos datos. Y te agradezco mucho en nombre de La Manzana, de nuestra gente, este aporte que para nosotros es valiosísimo. Sí, también este aporte lo hago en nombre de las editoriales que me ayudaron en la edición, que pidieron la edición de estos libros. Esta es de En Alianza y el otro libro es de El Lector, una colección que se había hecho con ABC. Entonces, están ahí. Ahí está. Muy bien, de esta manera damos cierre a este primer conversatorio que denominamos Descubriendo Asunción. Muchísimas gracias por hacerse un espacio en sus agendas un lunes a la mañana. Es muy buena la convocatoria que tenemos y eso nos alegra mucho. Gracias, a celebrar mañana el Día del Libro. Los que quieren pueden pasar a nuestra biblioteca que está de aniversario 80 años. Gracias. Gracias a todos, gracias.